Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las telenovelas turcas. Y no cualquier telenovela, sino una que lo tiene todo: amor, traición, pasión desbordante y giros argumentales que te dejan sin aliento. Estoy hablando, por supuesto, de Amor Prohibido y otras joyas similares que exploran los límites de la pasión y la deslealtad. Vamos a analizar por qué estas historias nos enganchan tanto, qué elementos las hacen tan adictivas y, sobre todo, cómo la traición se convierte en el motor principal de sus dramas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos oscuros y romances prohibidos. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, empecemos. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo entero, y no es casualidad. Su éxito radica en la combinación de ingredientes irresistibles, paisajes impresionantes que capturan la belleza exótica de Turquía, vestuario elegante que refleja la sofisticación de la sociedad turca moderna, bandas sonoras emotivas que intensifican cada escena y nos hacen sentir cada emoción en carne viva, y sobre todo, tramas que nos atrapan desde el primer momento. Estas no son simples historias de amor, son narrativas complejas, ricas en matices y llenas de personajes multidimensionales que luchan contra dilemas morales y pasiones prohibidas. Pero si hay un tema recurrente que define muchas de estas historias, es la traición. Y no hablo de simples engaños o pequeños deslices, sino de traiciones profundas, devastadoras, que sacuden los cimientos de las relaciones y desatan verdaderas tormentas emocionales, dejando cicatrices imborrables en el alma de los personajes y, por extensión, en la nuestra. Amor Prohibido, originalmente titulada Aşk Memnu, es un claro ejemplo de esto, una obra maestra del melodrama turco que ha trascendido fronteras y ha capturado la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La historia nos presenta a Biter, una joven y bella mujer, interpretada magistralmente por Beren Saat, quien irradia belleza y vulnerabilidad en cada escena. Tras la muerte de su padre, un evento que la marca profundamente, Biter decide casarse con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella, interpretado por el experimentado actor Selçuk Yöntem. Adnan representa la estabilidad, la seguridad y el escape de un pasado doloroso y de una madre ambiciosa y superficial, Firdevs, interpretada por la icónica Nebahat Çere. Al principio parece una decisión pragmática, una forma de escapar de su madre, una mujer ambiciosa y superficial que solo busca el beneficio propio y que ve en Biter una herramienta para ascender socialmente. Biter busca refugio en la opulenta mansión de Adnan, un oasis de paz y tranquilidad, pero pronto, la llegada de Belul, el sobrino guapo y carismático de Adnan, interpretado por Kuantatltu, un actor que personifica el encanto y la rebeldía, lo cambia todo. La atracción entre Biter y Belul es instantánea, irresistible, un fuego que amenaza con consumirlos a ambos. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzan, la tensión es palpable, una electricidad que recorre el aire y presagia la tormenta que se avecina. Saben que lo que sienten es prohibido, que traicionan la confianza de Adnan, un hombre que les ha abierto las puertas de su hogar y les ha ofrecido su afecto y protección, pero la pasión es más fuerte que la razón. Su relación se convierte en un juego peligroso de secretos, mentiras y encuentros furtivos, un laberinto de engaños del que parece imposible escapar. Cada beso robado, cada abrazo clandestino, es una puñalada en la espalda de Adnan, un hombre que ha confiado plenamente en ellos, un hombre que los ama y los considera parte de su familia. La traición se convierte en una adicción, un veneno dulce que los consume lentamente, llevándolos por un camino de autodestrucción. ¿Qué es lo que hace que esta historia sea tan adictiva? Creo que en parte es la intensidad de las emociones que se desbordan en cada escena. Vemos a Biter luchar contra sus propios sentimientos, atormentada por la culpa y el deseo, dividida entre el amor y la obligación, entre la pasión y la cordura. Vemos a Belul, inicialmente un joven despreocupado y mujeriego, enfrentarse a una pasión que lo transforma y lo obliga a tomar decisiones difíciles, decisiones que tendrán consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Y vemos a Adnan, un hombre bueno y generoso, completamente ciego ante la traición que se está gestando bajo su propio techo, un hombre que ama incondicionalmente y que se niega a ver la realidad que se despliega ante sus ojos. Su ceguera es una fuente de dolor para el espectador, que observa impotente cómo su mundo se desmorona a su alrededor. Pero Amor Prohibido no es la única telenovela turca que explora el tema de la traición.
Hay muchas otras historias que nos presentan situaciones similares, con personajes complejos y dilemas morales que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la complejidad del amor y el deseo. Pensemos en Fatmagulun Sukwene, una historia desgarradora sobre una joven inocente, interpretada por la talentosa Beren Saat, que es brutalmente violada y luego obligada a casarse con uno de sus agresores. La traición en esta historia no solo viene de los perpetradores del crimen, sino también de la sociedad que la juzga y la condena, de una comunidad que la rechaza y la culpa por lo que le ha sucedido. Es una historia sobre la injusticia, la discriminación y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil y despiadado. O en Ecel, una historia de venganza en la que Omer, un joven inocente interpretado por Ismail Faileis en su etapa joven y Kenan Imirzalolu en su etapa adulta, es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió. Tras pasar años en prisión, Omer resurge como Ecel, un hombre frío y calculador, dispuesto a vengarse de quienes le arruinaron la vida. La traición en Ecel es el detonante de una trama llena de giros inesperados y personajes moralmente ambiguos, donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. Es una historia sobre la redención, el perdón y la búsqueda de la justicia en un mundo corrompido por la avaricia y la ambición. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias de traición? Creo que en parte es porque nos permiten explorar nuestras propias emociones y fantasías, porque nos confrontan con nuestros propios miedos y deseos, y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones. Nos identificamos con los personajes, con sus miedos, sus deseos y sus errores. Vemos en ellos reflejos de nosotros mismos y nos preguntamos qué haríamos en su lugar, cómo reaccionaríamos ante situaciones extremas y qué decisiones tomaríamos si nos viéramos obligados a elegir entre el amor y la lealtad. Además, las telenovelas turcas suelen presentar la traición como una consecuencia de la pasión desbordada, del amor incontrolable, de la atracción irresistible. Los personajes se ven arrastrados por sus sentimientos, incapaces de resistirse a la tentación, y terminan traicionando a quienes más aman. Esto genera un conflicto interno que resulta muy atractivo para el espectador, que se ve inmerso en la lucha interna de los personajes y se pregunta si el amor justifica la traición. Pero también creo que nos atrae la idea de la redención, de la posibilidad de encontrar la felicidad después de haber cometido errores, de la esperanza de un futuro mejor después de haber tocado fondo. Muchas de estas historias terminan con los personajes aprendiendo de sus errores, perdonándose a sí mismos y a los demás, y encontrando un nuevo camino. Y aunque algunas terminan con finales trágicos, incluso en esos casos, hay una catarsis, una liberación emocional que nos permite cerrar el ciclo y seguir adelante. Otra cosa que vale la pena destacar es la calidad de la producción de las telenovelas turcas. La fotografía es impecable, la música es envolvente, el vestuario es elegante y los actores son talentosos y convincentes. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo y nos hace olvidar nuestros problemas cotidianos. La atención al detalle en cada aspecto de la producción es evidente, desde la elección de las locaciones hasta la selección de la música, todo está cuidadosamente diseñado para crear una experiencia inmersiva para el espectador. Además, las telenovelas turcas suelen abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad, la injusticia, la violencia de género y la corrupción. Esto las hace más que simples historias de amor y desamor, las convierte en espejos de la realidad social y cultural de Turquía, en plataformas para el debate y la reflexión sobre los problemas que afectan a la sociedad. Pero volviendo al tema de la traición, creo que es importante señalar que no todas las traiciones son iguales. Hay traiciones que son imperdonables, que destruyen vidas y relaciones para siempre, que dejan cicatrices profundas que nunca se curan. Y hay traiciones que pueden ser perdonadas, que pueden ser superadas con el tiempo y el esfuerzo, que pueden incluso fortalecer las relaciones si se abordan con honestidad y sinceridad. La clave está en la honestidad, en la capacidad de reconocer el error y de asumir las consecuencias, en la voluntad de pedir perdón y de reparar el daño causado. En Amor Prohibido, por ejemplo, la traición de Biter y Belul termina teniendo consecuencias devastadoras. Su relación clandestina destruye la familia de Adnan, hiere profundamente a quienes los aman y termina con la muerte de Biter, un final trágico que refleja la imposibilidad de construir la felicidad sobre la base de la mentira y el engaño. Es una historia trágica que nos muestra las consecuencias de la infidelidad y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, de valorar la confianza y la lealtad en nuestras relaciones. Pero también hay historias de traición que terminan con un final feliz.
En algunas telenovelas, los personajes que han traicionado a sus seres queridos logran redimirse, ganarse su perdón y reconstruir sus relaciones. Estas historias nos dan esperanza y nos recuerdan que el perdón es posible, incluso en las situaciones más difíciles, que la reconciliación es posible si hay amor, comprensión y voluntad de cambiar. En definitiva, las telenovelas turcas que exploran el tema de la traición nos ofrecen un espejo de la condición humana, nos muestran nuestros miedos, nuestros deseos y nuestros errores. Nos hacen reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el perdón. Y sobre todo, nos entretienen y nos emocionan con sus historias llenas de pasión, drama y giros inesperados. Son un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la lucha constante entre el bien y el mal que se libra en nuestro interior. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y cómo la traición se convierte en un elemento clave de sus tramas. Vimos ejemplos como Amor Prohibido, Fatma Gül'ün Suçu y Ezel, analizando por qué estas historias nos enganchan tanto y que podemos aprender de ellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre el tema de la traición en las telenovelas turcas. ¿Cuáles son sus historias favoritas? ¿Creen que el perdón siempre es posible? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y ahora, para finalizar, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las telenovelas turcas. Y lo más importante, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.